De parte de este ministerio esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso a nuestro compañero Sebastián Mata, quien será el moderador del webinar Perspectivas Logísticas de Acceso al Mercado Mexicano. Bienvenido, Sebastián. Sí, buenos días con todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Desde aquí en la Oficina Comercial de México les damos la más cordial bienvenida. En este momento ya estamos dando inicio al webinar. Realmente en honor al tiempo vamos a hacerlo. Voy a darle paso a Marcelo. Voy a darle paso a la palabra a Marcelo Pasos, jefe de la oficina, que nos acompaña aquí a mi derecha, para que una breve palabra de introducción. Luego de eso ya le daremos la palabra a Mauricio Barrientos, el ingeniero Mauricio, para que pueda hacer su presentación y tendrá la palabra luego también la persona de normatividad. Gracias, Sebastián. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Primeramente, pues una pena no poder compartir la cámara en la plataforma. GoToWebinar ha tenido algún inconveniente que no permite compartir el video, por lo cual pedimos disculpas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Antes de darle la palabra a Mauricio, voy a poner el contexto de este importante tema que lo estamos tratando hoy. Como saben, la industria logística facilita las actividades empresariales, comerciales entre dos o más partes, mediante el transporte, el almacenamiento y la entrega de mercancías a través de redes de cadenas de suministro, B2B, B2C, C2C. Eso como parte de la definición para que todos estemos partiendo de un mismo punto. Y actualmente las empresas de logística prestan servicios de transporte de carga por tierra, aire y agua. Pero el mercado global de transporte, como sabemos, es increíblemente dinámico. En el 2018 tuvo un tamaño de casi 152.000 millones de euros. Y el tráfico mundial de mercancías por ferrocarril en el 2018 ascendió alrededor de 9 billones de toneladas. Imagínense esto, por kilómetros, y se espera que alcance aproximadamente 12 billones de toneladas de kilómetros para el 2025, esto según Statista. Y notablemente desde el 2004 en particular, el tráfico de logística aérea mundial ha crecido también de manera constante y alcanzó 61.2 millones de toneladas métricas en el 2019, según datos de Statista también, es decir, prepandemia. Pongámonos simplemente a ver esto, porque no son solo números fríos, ¿no? Estamos hablando de cantidades increíbles aquí. Pero a pesar de estas cantidades, a pesar de lo grande que suena esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, denota que alrededor del 90% de los bienes comercializados globalmente se transportan vía marítima. Así que vamos a poner en perspectiva todo lo que vamos a hablar hoy porque es importantísimo. El comercio marítimo internacional a través de buques portacontenedores ha aumentado exponencialmente desde los 80s. Principalmente es cuando tenemos un boom. Y de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, el volumen de transporte de comercio marítimo ascendió aproximadamente 11.1 mil millones de toneladas métricas en el 2019, prepandemia. Obviamente nos preguntaremos, bueno, ¿y eso cómo se distribuye? Asia, la región asiática, es la región de comercio marítimo más grande en todo el mundo. En el 2019, los puertos marítimos asiáticos manejaron 4.500 millones de toneladas de mercancías cargadas y 6.900 millones de toneladas de mercancías descargadas. Esto ya nos habla de los flujos, de dónde a dónde va la carga y dónde se está transformando. Porque esto tiene una implicación económica, no solo estamos hablando de transportar, estamos hablando de lo que representa y de las estructuras productivas de los países. Los otros continentes registraron volúmenes mucho menores, como el detalla la UNCTAD. Este es el debate entre la realidad de las cadenas globales de valor y las cadenas regionales. Se habla mucho de las cadenas globales, pero en sí, cuando nosotros analizamos los flujos, vemos que en realidad las cadenas son regionales y ASEAN, la región del sudeste asiático, con Japón, Corea, China, son realmente las más dinámicas en el mundo, donde se manejan las cadenas de valor más grandes. Ahí tenemos un reto importantísimo. Mauricio, a todos los colegas, aquí Sebastián, a todos quienes nos
nos están escuchando. Tenemos un reto para integrar las cadenas, para dinamizar el comercio intrarregional. México tiene un rol importantísimo, así como Japón tuvo su rol en esto que se conoce como el modelo de vuelo de ganso, impulsando la transformación y atrayendo a Corea, y luego Corea, Japón con China, y China, estos tres, invirtiendo y dinamizando la economía del sudeste asiático. Y es por esto que necesitamos esos líderes regionales, como ahora México. Cuando empiezan a ver al sur, cuando hay más inversión, cuando dinamizan el comercio, empezamos a dinamizar las cadenas regionales de valor. Y en el 2019, así mismo, las economías en desarrollo, ojo, siguiendo esta lógica que les estoy comentando, y estoy ya por terminar esta breve introducción, las economías en desarrollo aún representaban la mayor parte del comercio marítimo mundial, el caso ASEAN, lo que les estoy diciendo, tanto en términos de exportaciones como de importaciones. Imagínense, cargaron el 58% y descargaron el 65% del total mundial, con un volumen increíble de 4.300 millones de toneladas cargadas y 6.100 millones de toneladas descargadas. Las economías en desarrollo de Asia y Oceanía fueron las economías que más contribuyeron a esa cantidad. Finalmente, según un informe de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el costo del papeleo, y aquí tenemos otro reto, porque no solo tenemos que ver lo que se transporta, sino cómo suma o resta competitividad a nuestros productos. El papeleo, el costo del papeleo en una transacción comercial internacional típica puede involucrar a 30 partes, 60 documentos originales y 360 copias de documentos, todos los cuales deben ser verificados, transmitidos, reingresados a varios sistemas de información, procesados y archivados. Esperemos que la introducción de nuevas tecnologías, blockchain e inteligencia artificial, pueda dinamizar y reducir estos costos. La ONU ha calculado que el tiempo necesario para preparar la documentación, junto con los costos de errores comunes en el papeleo, a menudo, imagínense, y con esto termino, a menudo asciende al 10% del valor final de los bienes exportados. Con esta introducción, con este overview de lo que es el comercio global, la logística global, hoy vamos a tratar un tema importantísimo, y la relación Ecuador-México, donde estamos a punto de cerrar una negociación de un acuerdo comercial, donde hemos visto problemas en el flujo comercial. Por ejemplo, el aceite de palma, que tradicionalmente era el segundo rubro de exportación, cuando tuvimos problemas de oferta, automáticamente nuestros exportadores derivaron esa carga a nuestro país vecino, a Colombia, por problemas no solo de falta de oferta, pero también por la facilidad logística. Necesitamos tener los canales abiertos, el diálogo, y esta es una primera buena iniciativa en discutir, en abrir, en construir los puentes, y para eso agradecemos a JR y a Mauricio, que es un experto en logística, para ver cómo podemos generar este diálogo, la presentación, las soluciones que pueden dinamizar aún más un comercio que ahora tiene y enfrenta retos inmensos, y no se ve una salida muy pronta, sino hasta el 2022. Con un acuerdo comercial, pero sin una adecuada logística, pues definitivamente no vamos a aprovechar de la mejor manera esas reducciones arancelarias esperadas. Entonces, hoy lanzamos este primer reto, hoy lanzamos este primer diálogo para que se convierta en un espacio permanente para mejorar este flujo de mercancías entre ambos países. Así que muchísimas gracias, Sebastián, te devuelvo la palabra. Gracias, Marcelo, por esta excelente introducción. Ahora sí quiero darle paso a Mauricio, que seguramente ya estará listo. No sé si me está escuchando, Mauricio. Sí, Marcelo, ya estamos, Sebastián, claro que sí. Ok, de acuerdo. Entonces, tiene la palabra Mauricio para empezar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a la Embajada de Ecuador en México por darnos la oportunidad de presentarles a ustedes, pues, algunos aspectos importantes para el proceso de comercio internacional en México, ¿no? Cada país
Cada país tiene sus particularidades y ya nos daba Marcelo en el entorno que nos comentó, pues primero los grandes retos que tenemos las empresas importadoras o exportadoras para poder cumplir con una infinidad de regulaciones que van surgiendo a lo largo del tiempo en los diferentes países, ¿no? Hablamos a nivel mundial de un mundo globalizado, hablamos de un mundo que se complementa la oferta y la demanda de diferentes latitudes, pero también eso conlleva el gran reto que tiene el cumplimiento de toda la regulación y toda la articulación legal que conlleva el introducir mercancías a un país. Y me llama mucho la atención dos comentarios que nos hacía Marcelo. El primero, el costo país de un proceso de importación, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta que tengo que llenar este formato y tengo que mandar tal documento y tengo que cumplir con tal situación, vamos viendo que las regulaciones no arancelarias, es decir, las regulaciones que no tienen que ver con el pago de impuestos y aranceles, sino que son procesos que hay que cumplir, pues evidentemente van afectando la competitividad de una empresa. Si nosotros a eso le sumamos que en ocasiones no nos preparamos, no hacemos una correcta planeación, una investigación del mercado meta y conocer todas esas regulaciones y restricciones no arancelarias, nos vamos dando cuenta que nuestros procesos de poder penetrar un mercado se convierten en algunas ocasiones en pruebas de acierto y error. Estamos a la prueba y error, hasta que nos damos cuenta o que necesitamos replantear el negocio o que definitivamente la frustración nos lleva a decir, no estoy hecho para exportar. Yo creo que lo importante es, viendo el potencial que tiene el comercio internacional, estos billones de dólares de los cuales nos platica Marcelo, yo creo que es importante la oportunidad que tiene un país como Ecuador, una economía como Ecuador, para poder participar en un mercado, no solo el de México, porque también vamos a ver a lo largo de la presentación que México puede también representar un puente de conexión con la región de Norteamérica. Les vamos a mostrar algunos aspectos y yo creo que también nos pueden llevar a identificar esas oportunidades que muchas veces no podemos concretar. Un entorno de México, bueno, México es un país que tiene cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos el litoral por el Pacífico y por el Atlántico, ¿verdad? Tenemos en este país 15,000 kilómetros de litoral, obviamente pues hay una serie de puertos de altura a lo largo de estos litorales, somos ya cerca de 130 millones de habitantes en este país, tenemos en México 117 puertos, muchos de ellos puertos pesqueros o puertos turísticos, pero sí tenemos 17 puertos de altura. Ahora vamos a ver cuáles son los que tienen conectividad con las rutas que vienen y van hacia Sudamérica. Tenemos 85 aeropuertos en este país, de los cuales 6, fíjense que es otro tema que es muy notorio en toda América Latina, pues un poco la limitación de la infraestructura, ¿no? Teniendo 85 puertos, solamente tenemos 6 en los cuales se concentra el 80% del movimiento de carga. Yo creo que sucede también muchas veces lo que sucede en otros países. Algunos de estos aeropuertos se han desarrollado por la presión del mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. El aeropuerto de Guadalajara está en la zona occidente, ahorita vamos a ubicar las zonas económicas en nuestro país. La zona occidente se convirtió en un proveedor, esta zona, en un proveedor de berries, ¿no? Todo lo que tiene que ver con frutos rojos, del cual un país vecino de ustedes, que es Chile, pues es un proveedor muy importante para estos mercados del lejano oriente. Ante el incremento de la demanda y la falta de producto proveniente de Chile, la región Bajío de México se convirtió en un proveedor también importante de estos productos hacia el lejano oriente. Y entonces eso orilló a que, conociendo las condiciones de manejo de estos productos, de cadenas
de temperatura controlada y la vida en anaquel que tienen. Entonces, se desarrolló esta infraestructura en el aeropuerto de Guadalajara, pero se desarrolló, pues como les menciono, por la presión del mercado. ¿Eso qué significa? Que cuando las infraestructuras se van desarrollando de esta manera, en ocasiones nos damos cuenta que no tienen toda la planeación y la capacidad al mediano y largo plazo. Pero bueno, así es como hemos ido avanzando y afortunadamente, bueno, ya hoy el aeropuerto de Guadalajara tiene una infraestructura bastante competitiva y bueno, vamos a ver más adelante cuáles son esos aeropuertos que concentran el 80% de esta carga. Y la población en México está concentrada en 4 macrorregiones, ¿sí? No sé, ustedes seguramente cuando escuchan las declaraciones de nuestro país en la parte social y política y gran realidad que estamos viviendo de la migración a lo largo de toda América hacia el norte, pues sucede lo que sucede en muchos países, ¿no? Hay un contraste entre la región norte y la región sur del país. Entonces tenemos una concentración del 45% de la población realmente en muy pocas zonas, ¿no? Muy pocas regiones del país, lo cual también es una gran oportunidad porque a diferencia de otros mercados, las poblaciones en México están muy bien identificadas y concentradas, ¿no? Es decir, tenemos alrededor de unas 10 ciudades en nuestras macrorregiones que están entre los 3 y 20 millones de habitantes, lo cual para empresas que tienen productos que todo el mundo consumimos, pues es una gran oportunidad. En México hemos dividido este país en 5 mesorregiones, la zona noroeste, que es una zona que tiene mucha influencia y contacto con Estados Unidos por el tema básicamente agroalimentario, ¿sí? Esta región es la región que abastece al mercado americano de muchos productos como tomate, como espárrago, como uva, como pepino, como, bueno, infinidad de productos que básicamente su destino es la costa oeste de Estados Unidos. Tenemos la región noroeste, que es una región que tiene un balance entre lo industrial, es una región con mucho desarrollo industrial de todos los sectores, automotriz, metalmecánico, aeroespacial, y evidentemente se ha desarrollado porque también tiene una fuerte relación con el mercado de Norteamérica. ¿Sí? Entonces, esta región que comprende básicamente como poblaciones más importantes, Monterrey, Torreón, Saltillo, Chihuahua, Ciudad Juárez, ¿no? Que son poblaciones muy importantes y evidentemente en esta zona es donde están ubicadas las aduanas fronterizas con las cuales se lleva a cabo el mayor volumen de intercambio comercial con Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya la región noroeste. En la parte noroeste se me pasó comentarles, aquí los principales centros poblacionales, evidentemente es Tijuana, que es la ciudad fronteriza con San Diego en Estados Unidos. Tenemos la parte de Hermosillo en el estado de Sonora y tenemos aquí toda la región del Valle del Fuerte, que es una región agrícola muy importante, con Culiacán, Los Mochis como poblaciones más importantes. Y bueno, y Baja California Sur, que su vocación es eminentemente turística. ¿Sí? Es un estado dedicado muy fuerte al turismo y con poco desarrollo industrial. Después tenemos la región centro-occidente. Esta región occidente es donde les comentaba yo que está ubicado el aeropuerto de Guadalajara, más o menos por esta zona. Esta región centro-occidente agrupa una serie de estados en donde hay igual una diversidad de desarrollo económico y obviamente desarrollo poblacional. Son estados que han ido creciendo poblacionalmente y también creciendo industrialmente. ¿Sí? Por ejemplo, en la industria automotriz, en esta zona están ubicadas pues prácticamente casi todas las armadoras que están trabajando en México, todas las japonesas, Mazda, Honda, tenemos también a Toyota, tenemos también infraestructura de Ford,
tenemos infraestructura de varias automotrices, tenemos también mucho desarrollo industrial en la parte de proveeduría de muchos productos metalmecánicos, eléctricos, electrónicos y también mucho desarrollo turístico, ¿sí? Entonces, esta es la zona centro-occidente, que sería el segundo centro con mayor concentración poblacional, seguido después del noroeste. Y luego viene una región que es muy importante, que es la región centro. La región centro, que es la región que agrupa el mayor número de habitantes en este país, comprendido básicamente por la Ciudad de México, junto con su zona metropolitana, y alrededor algunos estados como Puebla, Morelos y obviamente el Estado de México. Aquí evidentemente es un mosaico económico en donde hay pues industria, hay comercio, están los grandes corporativos ubicados y es donde la gran cantidad de negocios se llevan a cabo. Además, es una gran oportunidad para la proveeduría de muchos insumos que se requieren en esta zona económica mexicana. ¿De acuerdo? Entonces, el estado de Puebla, el estado de México, son estados muy desarrollados en la parte industrial y también muy desarrollados en la parte económica. O sea, son estados con mucho potencial y no se hable de la Ciudad de México, capital de nuestro país, que junto con la zona conurbada estamos hablando alrededor de 25 millones de habitantes. 25 millones de habitantes que evidentemente generan una necesidad de proveeduría de infinidad de insumos, que es ahí donde creo que hay mucha oportunidad por la parte del abastecimiento extranjero. Y finalmente, la parte sur-sureste de nuestro país. Esta parte sur-sureste es la parte menos desarrollada de nuestro país, es donde tenemos la mayor cantidad de recursos naturales, ¿no? Como sucede en otras latitudes, la zona sureste, que es la que provee de recursos naturales, llámese el petróleo, llámese toda la parte de productos agroindustriales, llámese energía eléctrica. Toda esta zona es la zona desafortunadamente menos desarrollada de nuestro país. Que de hecho, uno de los objetivos del gobierno federal es precisamente lograr apoyar a esta región. Yo creo que también ahí hay oportunidades para la proveeduría extranjera, sobre todo para desarrollar la zona del Istmo de Tehuantepec, esta zona que es la zona más angosta de nuestro país. 300 kilómetros separan al Océano Pacífico del Golfo de México. 300 kilómetros. Y entonces es una zona que se va a desarrollar mucho en este país. Ya están trabajando en lo que se conoce el canal transísmico, en la parte de infraestructura carretera. Habrán oído ustedes por ahí el proyecto del Tren Maya. Entonces, el Tren Maya no es que vaya a correr por el canal, pero va a conectar. Al final es una infraestructura que conectará en el corredor transísmico. Entonces, pues esta es básicamente la visión de nuestro país. Hablando de concentración poblacional, y es donde están los mercados que pudieran ser interesantes para la proveeduría de productos de origen agroindustrial, productos de alto consumo, que ustedes pudieran traer a nuestro país. Estamos hablando de la región centro, como les decía, pues alrededor de 20 millones de habitantes en una alta concentración en la zona metropolitana del Valle de México. Como les decía, la segunda región en concentración poblacional es la del Bajío, ¿sí? Perdón, la del Bajío, es esta de acá, la del Bajío, que tenemos alrededor de 21 millones de pobladores. Tenemos la región norte, 10 millones de habitantes, y finalmente la región occidente con 12.9. Es decir, pues si se fijan, aquí está el 50% de la población de nuestro país concentrada, pues como se ve, en una zona, una franja, puede ser abastecida desde el Pacífico o desde el Golfo de México. No, entonces ya con eso vamos entendiendo dónde están los mercados en nuestro país, dónde están los grandes desarrollos poblacionales y también dónde están ubicadas
las principales industrias. Como les mencionaba, toda esta zona que está en el sureste, pues es una zona que abastece de recursos naturales a nuestro país. Es una zona que está poco desarrollada y, como les mencionaba, que nuestro país está buscando impulsar. Y la zona noroeste, que tiene grandes extensiones de desierto, por eso es que tampoco hay mucha concentración poblacional. Toda esta zona por donde corre la Sierra Madre Occidental, pues hay una gran concentración desértica en Chihuahua, en el norte de Coahuila y evidentemente en la zona de Sonora. Muy bien, y como les decía, pues Baja California, en toda esta región, pues es una zona desértica prácticamente sin desarrollo poblacional. Ahora vamos a platicar un poco de la infraestructura para después pasar a los requerimientos y facilitaciones comerciales. La red portuaria, como les mencionaba, tenemos en México 117 puertos, de los cuales son 17 puertos que les llamamos de altura, es decir, puertos que pueden recibir barcos de gran calado. Ahora, los puertos que podemos considerar tienen conectividad con Sudamérica son básicamente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz. ¿De acuerdo? Puertos naturales, evidentemente, por el corredor del Pacífico, son Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Ahorita vamos a ver algunas características de estos dos puertos. Y un puerto alterno que también da acceso al centro del país es el puerto de Veracruz. Hay algunas rutas comerciales que, cruzando el Canal de Panamá, arriban al Golfo de México. Si es que sus centros de consumo o los clientes que ustedes vayan desarrollando están ubicados en la zona del Golfo de México, ¿verdad? Entonces el puerto más conveniente será Veracruz. ¿Para qué? Para evitar hacer el transporte terrestre de costa a costa desde el Pacífico hasta el Golfo de México, ¿de acuerdo? Entonces los dos puertos naturales que pudiéramos considerar para el abastecimiento de productos a México son Manzanillo y son Lázaro Cárdenas. Todas las navieras, yo les diría que básicamente todas las navieras de renombre a nivel internacional tocan base con Manzanillo y con Lázaro Cárdenas. Son puertos, ahorita vamos a ver la cobertura que tienen. Cuando hablamos de carga contenerizada, por ahí hablaba Marcelo dice la estadística mundial, dicen que antes de la pandemia, en el año 2019, se movían alrededor de 200 millones de contenedores al año. 200 millones de contenedores al año. Y que diariamente de esos 6 millones de esos 200 millones de contenedores, diariamente navegando a lo largo de todos los océanos del mundo, están entre 5 y 6 millones de contenedores. Es decir, pues la carga contenerizada es un mecanismo que ha logrado desarrollar el comercio internacional. Manzanillo, como lo pueden ver en la figura, Manzanillo es el puerto en México que mayor cantidad de carga contenerizada maneja, ¿verdad? Tenemos el puerto de Manzanillo. ¿Y por qué Manzanillo? Porque Manzanillo es el puerto que tiene el mayor intercambio comercial con el lejano oriente, llámese China, Corea, Japón. ¿De acuerdo? Entonces Manzanillo, y si se fijan, el segundo puerto más importante que maneja carga contenerizada es el mismo que está aquí en el Pacífico, que es Lázaro Cárdenas. Últimamente se ha buscado darle una vocación a cada uno de los puertos, porque al final, estando estos dos puertos tan cercanos, estamos hablando que entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas hay una distancia de 220, 230 kilómetros. Es decir, son puertos prácticamente muy cercanos y estos puertos a veces llegan a competir, ¿no? Algo que en lugar de complementar los servicios al comercio internacional, han caído en cierta competencia. Por ahora, lo que se está buscando es darle una vocación a cada uno de ellos. Lázaro Cárdenas más enfocado a la industria automotriz, más enfocado al manejo de graneles minerales, porque hay mucho granel mineral que se maneja por el puerto de Lázaro Cárdenas. El puerto de Manzanillo darle más una vocación
de carga contenerizada, manejo de productos perecederos y carga general, ¿no? En Lázaro Cárdenas se busca desarrollarlo más como un puerto industrial y Manzanillo un puerto comercial. Más o menos así es como se está pretendiendo manejar. Y se fijan, después de Lázaro Cárdenas, prácticamente Veracruz tiene la misma cantidad de movimiento y finalmente Altamira que está ubicado igual en el Golfo de México al norte del puerto de Veracruz. Altamira que tiene su zona de influencia más hacia el noreste de nuestro país. Ahora, ¿qué infraestructura básica podemos comentar que tiene cada uno de estos puertos? En Manzanillo tenemos 5 terminales para el manejo de contenedores. En México, la estructura de los puertos está manejada a través de una administradora. Se llaman las APIs, Administración Portuaria Integral. ¿Esto qué significa? Que lo que se buscó con la formación de estas APIs es que cada puerto se vuelva autosustentable. Es decir, que el mismo puerto genere los recursos que se requieren para darle mantenimiento, para el dragado de los canales, de las dársenas y de los muelles de atraque, para crecer en infraestructura, conectividad ferroviaria, las vialidades, almacenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en México, todas las terminales de contenedores son concesionadas. Todas ellas son concesionadas, ¿de acuerdo? Todas manejan una concesión que les da el gobierno federal para que ellos puedan montar su infraestructura y prestar el servicio. Para información general, que esto les puede ayudar a ustedes para ver todos los servicios que presta el puerto de Manzanillo o el puerto de Lázaro Cárdenas, busquen ustedes en el internet API Manzanillo o también pueden ingresar a la API Lázaro Cárdenas. ¿De acuerdo? Entonces, entrando ustedes a las páginas de los puertos, ustedes van a ver ahí quiénes son estos 5 proveedores de terminales de contenedores en Manzanillo. En Lázaro Cárdenas solo hay 2, solamente que en Lázaro Cárdenas está la terminal de contenedores más nueva que se ha construido en México con una infraestructura de punta, que es la de APM en Lázaro Cárdenas. Y bueno, al final, como venimos mencionándolo, ahí es donde está la competitividad en el comercio internacional. Hay también terminales de usos múltiples para el manejo de todo tipo de cargas. Tenemos también terminales de granel. En el caso de Manzanillo son 2, en el caso de Lázaro Cárdenas son otras 2, graneles minerales y graneles agrícolas. Y algo muy importante para el manejo de productos perecederos, productos de temperatura controlada, en Manzanillo tenemos 2 proveedores que prestan el servicio de almacenaje y maniobras, y en el caso de Lázaro Cárdenas, solo 1. Como referencia, para que ustedes vayan haciendo probablemente algunos números, lo primero que les podemos nosotros comentar. La maniobra integral de un contenedor en Manzanillo está alrededor de $750. En el caso de Lázaro Cárdenas, $900. ¿A qué llamamos la maniobra integral? La maniobra integral es la descarga de barco a muelle, de muelle a transporte para que lo ingresen a la terminal donde se va a almacenar ese contenedor y al proceso de cargar ese contenedor al transporte que lo va a entregar en el destino final y la maniobra de descarga del contenedor vacío. Entonces, todas estas maniobras que se considera como el costo de maniobra integral, la famosa THC, Terminal Handling Charge, en Manzanillo está alrededor de $750 y en Lázaro Cárdenas 900. Cuando ustedes ingresen a las diferentes páginas que les he mencionado, ustedes van a poder ver ahí que, por ejemplo, en Manzanillo tenemos a diferentes proveedores de servicios como, por ejemplo, como Contecon, ¿no? Como Ocupa, que también da el servicio en Manzanillo, y así ustedes van a ver que probablemente hay una variación de 100, 150 dólares entre terminal y terminal. Pero, en promedio, estos son los costos para el manejo de carga
contenerizada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cobertura tienen estos puertos? ¿Qué conectividad tienen los puertos? Al final, para el tema que a nosotros nos incumbe, pues los dos puertos, tanto Manzanillo como Lázaro Cárdenas, tienen conectividad con Sudamérica. Sí, los dos son servidos por diferentes líneas navieras, conectando toda la costa del Pacífico de Sudamérica con Manzanillo y con Lázaro Cárdenas. De hecho, el 80% de las líneas que tocan Manzanillo tocan también el puerto de Lázaro Cárdenas. Es decir, dentro de su ruteo es hacer llegar, por ejemplo, del Lejano Oriente a Long Beach, ahí en la costa oeste de Estados Unidos. De ahí bajan algunos a Ensenada, de ahí a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Puerto Quetzal y bueno, hasta llegar a Sudamérica. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los servicios marítimos que tocan Manzanillo continúan con Lázaro Cárdenas y obviamente igualmente en las rutas que van de América hacia el Lejano Oriente, ¿no? Entonces, para temas de interés, ambos puertos tienen conectividad con Ecuador. Y también, aunque no lo incluimos aquí, el puerto de Veracruz, que es el puerto que está en el Golfo de México, también tiene conectividad con Sudamérica, a través del Canal de Panamá. Y a veces uno, cuando hace los números, se da cuenta que es más barato contratar el servicio saliendo por el Pacífico, cruzando el Canal de Panamá, arribando al Golfo de México, que llegar a la costa oeste de México, en Manzanillo, Lázaro Cárdenas, y de ahí cruzar hacia la costa este de nuestro país. Muy bien. Ahora, ya vimos cómo llegar, ¿no? Ya vimos cómo llegar a nuestro puerto, Manzanillo o Lázaro Cárdenas. Mencionábamos al principio, pues la ubicación de estos mercados, ¿no? De estos mercados, dónde están ubicados. Y entonces vemos que, por ejemplo, el puerto más cercano al centro del país es Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de 600 kilómetros, Manzanillo está a 850. A la zona del Bajío, ¿se acuerdan? Voy a regresarme un poquito nada más para que reubiquen. A la zona del Bajío, que es esta zona que está pintada en azul, estamos hablando de 500 kilómetros de ambos puertos. Realmente los dos puertos son equidistantes a la zona del Bajío. Posteriormente, la zona norte o noreste, que es esta pintada de amarillo, estamos hablando alrededor de 1,100 kilómetros. ¿De acuerdo? Y finalmente, la región occidente, que es como que la región natural del puerto de Manzanillo, está a 300 kilómetros y Lázaro Cárdenas está a 500 porque está más hacia el sur, Lázaro Cárdenas de la zona occidente. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la distancia que habría que recorrer dentro del país para poder atender a los mercados de interés. Entonces, estamos hablando que al mercado más grande, que es la zona centro, zona metropolitana y Valle de México, estamos hablando de 500 kilómetros, perdón, de 600 kilómetros y 850, 700 kilómetros en promedio. La zona del Bajío, que también es una zona de gran crecimiento, 500 kilómetros. Entonces, eso nos da una perspectiva y además que los dos puertos, con el tema carretero, los dos puertos conectan perfectamente bien con todas estas regiones macroeconómicas de nuestro país. Es decir, los dos puertos, tanto de Manzanillo como Lázaro Cárdenas, tienen conectividad con todas estas 4 regiones económicas. Ahora, ustedes deben de considerar aproximadamente, les voy a dar un número muy, como decimos en México, ranchero, ¿no? Un buen estimado. Ustedes podrían considerar aproximadamente sobre $2.50, $3 el costo kilómetro, ¿sí? Para que entonces ustedes se vayan dando cuenta cuánto les costaría mover una carga a las diferentes regiones. Es decir, que estamos hablando que para el centro del país, más o menos estamos hablando como de unos $1,200, $1,300, que en pesos mexicanos
estaríamos considerando alrededor de 20-25 mil pesos para llegar a la zona centro del país. Entonces, con eso también ustedes ya pueden hacer un cálculo sobre $2, $2.50, cuánto les costaría mover su carga del puerto a estas diferentes macroregiones. Ahora, en estas regiones económicas también hay mucha infraestructura para el manejo de carga, ¿no? De cualquier tipo de carga. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que llegar a estas regiones económicas del país por tierra, no hay tantas limitantes. Ahora, en el tema aéreo, en la carga aérea, que bueno, no es algo que sea muy común entre México y Ecuador, pues básicamente los aeropuertos que tienen conectividad con América Latina, pues es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Cancún y el Aeropuerto de Guadalajara, nada más, ¿sí? Básicamente, pues el puerto más importante, el aeropuerto más importante es el Aeropuerto de la Ciudad de México. Cancún, bueno, evidentemente porque muchos productos se abastecen directamente a este polo de desarrollo turístico, básicamente productos perecederos. Y Aeropuerto de Guadalajara por este tema que se ha dado mucho de estos frutos rojos que se han vuelto una área de oportunidad muy importante para toda la región del occidente de nuestro país y que ha detonado que el Aeropuerto de Guadalajara hoy día tenga vuelos directos de carga a Japón, a China y a Corea, ¿no? Es decir, pues es básicamente, como les decía yo, pues cuando se ven esas oportunidades de negocio, pues los países van desarrollando su infraestructura. En México, en números redondos, al año se mueven alrededor de 800,000 toneladas por transporte aéreo. Al igual que los puertos, también los aeropuertos hacen falta más infraestructura. Un dato que es importante que me brinqué mencionar. En promedio, en un puerto mexicano, como Manzanillo o como Lázaro Cárdenas, los días promedio para liberar una carga, es decir, en el momento en que el barco toca el puerto y se inicia todo el proceso de maniobras y la parte de desaduanamiento y cumplimiento de las regulaciones y el despacho de la mercancía hacia el interior del país ya nacionalizada, en el puerto de Manzanillo estamos hablando en un promedio de 5 a 6 días. Que si lo vemos en una comparativa, un indicador, un benchmark a nivel internacional, pues estamos, pues la verdad, por debajo de la media, ¿no? Hay países en donde el proceso de liberación de la carga en transporte marítimo se lleva un día o menos. Países, por ejemplo, ustedes pueden ver en el Banco Mundial, en las estadísticas del Banco Mundial, los días promedio de estadía de una mercancía en un puerto para poder ser despachada, y van a ver que hay países, por ejemplo, como Singapur, en donde todo el proceso de liberación de la carga, un poco, como decía Marcelo, se hace sin documentos. Digo, ya manejar 0 documentos significa que hay un proceso de automatización, de tecnología, y por eso el puerto de Singapur maneja 36 millones de contenedores al año, ¿no? Entre 30 y 36 millones de contenedores al año. Es decir, lo que un puerto como Manzanillo maneja en un año, el puerto de Singapur lo maneja en un mes. 10,000 contenedores al día. Vean ustedes, si yo voy a despachar 10,000 contenedores al día, que es lo que maneja Singapur, pues nada más divídenlo entre 24 y van ustedes a darse cuenta cada cuánto está saliendo un contenedor de ese pueblo. Y eso es lo que decía precisamente Marcelo, y hacia allá hay que llegar, ¿no? Hacia un nivel de competitividad que permita que el proceso de desaduanamiento, que el proceso de liberación de cargas, que el proceso de manejo interno sea mucho más efectivo. Ahora, por ferrocarril, ya vimos por camión, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva y qué distancia estamos? Si ustedes se fijan por ferrocarril, también hay infraestructura que conecta a ambos puertos
con estas 4 macroregiones. En México, este mapa nos muestra la infraestructura ferroviaria. En México hay básicamente 2 líneas, son 2 concesiones que tiene nuestro país. La línea verde que ustedes ven por la región occidente y centro, que es Ferromex Ferrosur, que termina acá en donde inicia el canal transísmico, es una línea ferroviaria, y la otra concesión, que es la roja, que es Kansas City Southern, México, que ahorita les voy a comentar algo sobre esta línea ferroviaria. Entonces, también por ferrocarril podemos conectar el puerto con poblaciones importantes dentro de las diferentes regiones económicas en nuestro país. Si se fijan, por ferrocarril estamos hablando, decíamos, alrededor de 700 kilómetros entre los 2 puertos. Aquí se incrementa un poco por la distancia de Manzanillo, pero si se fijan, Lázaro Cárdenas está muy cerca del centro del país. El Bajío sigue siendo la región natural de ambos puertos. El norte, cuando hablamos de Lázaro Cárdenas, pues si se fijan, hay una ruta natural aquí que llega hasta el norte del país. Y finalmente, la zona occidente. Entonces, también por ferrocarril, para ferrocarril ustedes pueden considerar para el movimiento de cargas alrededor de $1, $1.30, por ahí está el costo kilómetro para mover la carga por ferrocarril. Tanto carga general como servicios intermodales, ¿no? Que al final la intermodalidad es una gran oportunidad que presenta nuestro país para el manejo de las mercancías. ¿Por qué? Porque esta intermodalidad, como podemos ver aquí, los servicios intermodales conectan con muchas poblaciones de nuestro país. Hablábamos, si se acuerdan, hablábamos de Monterrey, de Torreón, de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Querétaro, de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Tampico. O sea, todas estas poblaciones conectadas por servicio intermodal. Pero no solo eso, también el Kansas City, las rutas del Kansas City conectando con la costa este de Estados Unidos, y ahora con la compra del Canadian National de Kansas City, ahora vamos a tener una conectividad desde México hasta Canadá. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto para el intercambio de mercancías? Que por primera vez habrá un ferrocarril en América del Norte que conecte directamente México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué les digo directamente? Porque en Estados Unidos es muy común que los ferrocarriles realicen intercambios, ¿no? Intercambio, el Southern le entrega al Burlington y de ahí llegan al destino final. Y en ocasiones hacen hasta 3 o 4 intercambios. Pero el ferrocarril, el Kansas City, se va a llevar ahora Canadian National Kansas City. Ese ferrocarril, yo puedo llegar al puerto de Lázaro Cárdenas, y en un servicio directo llegar, por ejemplo, a Houston. Estamos hablando de 2 días y medio de tránsito. No hay intercambios. Únicamente lo que se hace es cambio de tripulación y de máquinas, ¿no? Aquí en Laredo, las máquinas mexicanas le entregan el tren a las máquinas americanas y ellos siguen corriendo con el tren, por ejemplo, hasta Houston o hasta la zona de Kansas, y de ahí este mismo ferrocarril se va a seguir hasta Canadá. Pues imagínense, tiempos de recorrido más cortos, conectividad directa y además tarifas competitivas. Aquí hay una gran oportunidad para los que tengan una visión no solo de llegar a México, sino poder atender mercados de Estados Unidos y de Canadá de manera rápida y expedita y económica, y evitar todo el tema de maniobras y que ahora por camión y luego por... No, aquí directo, servicio intermodal desde la costa de Lázaro Cárdenas hasta la costa este de Estados Unidos y al norte de Canadá. Entonces, fíjense, eso se llama conectividad, para que entonces nosotros podamos realmente mejorar el manejo de nuestros productos. Ahora, ya hablamos un poco de infraestructura, ya hablamos de conectividades, ya hablamos de cómo podemos costear o tener una idea de cuánto nos cuesta el transporte de mercancías. Ahora vamos a la parte aduanera y regulatoria, que en muchas ocasiones pues, es el dolor de cabeza del exportador, ¿no? Ay, híjole, ¿cómo le hago? ¿Y a quién recurro? ¿Y a quién le digo? ¿Y por qué no me dijeron? Y te dicen, ¿y por qué no preguntaste? ¿No? Entonces, primero hay que entender, en México la operación aduanera
está administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que controla toda la parte aduanera en el tema de fiscalización y control de entrada y salidas de mercancías. Recientemente, y les digo recientemente, estamos hablando de hace unos 3 o 4 meses, se creó la Agencia Nacional de Aduanas, ¿sí? La Agencia Nacional de Aduanas que busca fortalecer el control de las mercancías y asegurar la recaudación de impuestos. Ese es el objetivo de la Agencia Nacional de Aduanas. Ustedes habrán escuchado, seguramente, pues nuestro país es un país de trasiego de muchas drogas y de materias primas que se utilizan para fabricar drogas y también temas de contrabando. Entonces, precisamente la Agencia Nacional de Aduanas lo que busca es fortalecer primero el control. Ojo que esta situación, y es algo que ustedes deben de poner y ponderar al momento de sus tiempos de estadía y tiempos de liberación. Esta situación del control ha generado que ahora las aduanas estén muy centradas en la revisión invasiva de las mercancías, todo lo que viene de ciertos países, pues a tenerlo muy bien monitoreado para evitar estos temas de contrabandos. Obviamente el tema recaudatorio que es, pues ustedes saben que, bueno, por lo menos en este país, las aduanas son el principal punto de captación de impuestos, y finalmente toda la parte administrativa y regulatoria, todo lo que deben de cumplir los productos para poder ser ingresados a nuestro país. Y obviamente hay una coordinación muy importante ahora en esta nueva operación del gobierno federal con las Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas han tomado el control de las aduanas en México, tanto las aduanas fronterizas, la Secretaría de la Defensa Nacional, como las aduanas marítimas, la Secretaría de Marina, pues han asumido el control de estas APIs, lo que hablábamos de las APIs, precisamente con ese enfoque de fortalecer el control, el trasiego de drogas, el control de contrabandos y muchas situaciones que se presentan en el comercio internacional. Es algo que ustedes deben de conocer. ¿Por qué? Porque eso conlleva tiempo para poder liberar las cargas. Ahora vamos a hablar de esas regulaciones para ciertos productos que ustedes nos mencionó la Embajada de Ecuador, ciertos productos que son muy del interés de ustedes como proveedores ecuatorianos que pudieran llegar a México. Para eso, Gerardo nos va a ayudar con esta parte que es su especialidad. Gerardo. Buen día, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Nada más para ver. Perfecto, me dice que sí. ¿Qué tal? Buen día. Pues enfocando un poquito y dando continuidad al tema de hoy, y que bien lo mencionaban al inicio, ¿no? Que la intención de este webinar es conocer un poquito y por qué no tener una medicina preventiva, ¿no? Que esto sería lo idóneo para no tener lo que luego mencionamos como fracasos en las operaciones de comercio exterior, ¿no? Tenemos muy adecuada, ya muy manejada toda la cadena logística, y de pronto un eslabón se rompe porque no consideramos ciertas condiciones que una contraparte o el mercado donde pretendemos llegar, pues las desconocemos, ¿no? De pronto. Entonces el tema de la regulación, pues básicamente yo creo que ese es el meollo del asunto, es la prevención que debemos de tener anticipada, ¿no? Si queremos llegar a un nuevo mercado, pues yo creo que, como muchas veces aquí en el despacho lo mencionamos, pues vamos a tratar de tenerlo por anticipado, ¿no? Conocer. Todas las regulaciones obviamente van de la mano con las clasificaciones arancelarias que si bien está homologado a nivel internacional, cada país tiene su particularidad, ¿no? Para la fracción. Y pues México no es la excepción, ¿no? Yo creo que por ahí en algunas ocasiones, no sé si han escuchado que luego México es de los más complejos o los más regulatorios de los países. Como lo comentaba ahorita el ingeniero, oye, en China, Singapur mueven miles de contenedores, ya es una operatividad muy manejable, muy práctica, etc. Y de pronto en otros países pues vemos que es más despacio el manejo, más despacio el despacho,
porque tenemos que cumplir con esto, tenemos que involucrar a dependencias de gobierno, secretarías, etc., etc. Entonces, pues México sí es un país que tenemos muchas regulaciones, tenemos muchos controles para diferentes productos y básicamente hoy en los alimentos, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, un poquito, nos hablaban del cacao y de productos frescos refrigerados, que son prácticamente productos que estamos obteniendo del campo y llevarlos casi a manejar. Es decir, no le estamos haciendo como procesos, digamos, ¿no? Producto natural que lo tenemos de la planta y lo exportamos. Entonces, en México, ¿qué es lo que sucede? En México, toda esta gama de productos, y no encajonando solamente el cacao, sino pueden ser diferentes otro tipo de semillas incluso, o nos hablaban, oye, es que queremos internar mango, ¿no? A México, pues se va de la mano, ¿no? Todo ese tipo de frutas exóticas, semillas, etc., pues están resguardadas con una dependencia en México que se llama Zagarpa, que está enfocado pues todo con el tema fitosanitario. ¿Y qué es lo que va a controlar? La dependencia en México lo que controla es de que si van a venir este tipo de productos, no vaya a llegar con algún tipo de plaga, ¿no? Que se pueda propagar en el país. Entonces, a grandes rasgos, la Secretaría pues lo que dice es, vamos a hacer una revisión física, inclusive, se hacen revisiones físicas en las aduanas, ya sea un puerto, un aeropuerto, como ya lo estuvimos viendo. Las revisiones se hacen físicas, claro, debemos de contar con documentación previa, ¿no? Que inclusive, en este caso, se tendría que venir con información o con documentos ya de origen, en este sentido de Ecuador. Entonces ya tendría que venir inclusive con un fitosanitario de exportación en Ecuador para homologarlo en México y entonces sí hacer las revisiones e inspecciones físicas de los productos. Un poquito de lo que ahorita comentábamos, oye, vamos a eliminar ese manejo de papeles. En México sí se está procediendo ya con muchas plataformas. Hay muchos servicios que antes era de forma presencial, de forma documental. Es decir, tráete las copias del expediente, preséntalos en X dependencia y con eso se gestionaba. Hoy también ya tenemos plataformas electrónicas y que muchas de esas trámites que eran presenciales, que aparte ayudó, que un poquito ayudó hoy con el tema de pandemia mundial que tenemos. Nosotros ya tenemos ahí por ahí el manejo de esos servicios de forma electrónica. Entonces hoy todo se maneja vía web, ¿no? Entonces es escanear, subir documentos y obviamente la inspección no va a suceder de esa forma, claro. Esa sí es de forma presencial, pero toda la documentación sí ya va de forma anticipada. Entonces creo que aquí el tema de, oye, ¿podemos tener retrasos? Puede ser que sí, pero yo creo que todos esos retrasos se derivan de la mala información o de la mala documentación. Todo lo tenemos bien estipulado, muy manejado. Son procesos que sí te pueden demorar a lo mejor unas 48 horas tal vez, pero mientras esté todo homologado, plasmado, es muy manejable, son procesos ya muy prácticos, digámoslo así, ¿no? Ok, de repente puede fallar la página y todos no estamos exentos de la tecnología, pero ya son eventos muy, muy manejables, ¿no? Entonces, hay procesos que se hacen anticipadamente por vía electrónica, vía web. La contestación de las autoridades en México también son vía electrónica, vía como tipo correo, mandan acuses. Incluso en esos mismos acuses nos pueden decir, oye, está mal tu documentación, corrígela. Y esto obviamente es unos días antes de que lleguen las mercancías, ¿no? Entonces, sí podemos tener como un tiempo para solucionar los temas. Y obviamente cuando dicen que la documentación todo está correcta, pues avanzamos, esperamos que lleguen las mercancías y concretamos las inspecciones físicas en la aduana correspondiente. Y ahora, cambiando el panorama a alimentos ya procesados, es decir, ya no nada más que los obtuvimos del campo, está más que hacer ya trámites físicos en las aduanas, aquí es presentar información para los consumidores finales, algo que en México conocemos como normas oficiales propiamente mexicanas, que es, le voy a proporcionar información detallada del producto que X consumidor pretende adquirir. Entonces, en alimentos procesados tenemos hoy una norma que se llama la 051,
Esta NOM es de las más mencionadas porque ha tenido diferentes cambios. Desde el año pasado tuvimos un cambio sustancial en esta NOM que básicamente hizo el cambio de los embalajes, ¿no? Y de los empaques propiamente de muchos alimentos, que incluso abarca bebidas no alcohólicas, todo lo que no sea alcohólico, pero abarca también las bebidas. Es información para el consumidor. Y esta NOM sigue el camino, es decir, ahorita estamos con una fase primera, que son 3 fases, y la autoridad, ¿qué es lo que pretende en la NOM 051? Tener más controles, sobre todo en información de qué cantidad de sodio contiene, qué cantidad de azúcares, qué cantidades de grasas, ¿no? Entonces, probablemente hoy, quien ya se está adecuando a esta NOM 051 y nuestros insumos o nuestros ingredientes de X producto, ya manejamos ciertos pesos, digámoslo en gramos o lo que quiera, de sodio, de grasa, probablemente hoy ya homologamos una forma de etiquetar, pero por ejemplo para el 2023 entra la segunda fase y probablemente tengamos que hacer nuevos cambios y nuevas adecuaciones en el etiquetado de nuestros productos, porque los parámetros van a reducir, es decir, cada vez la NOM 51 va a ser más estricta. Entonces, si hoy nuestro producto está libre de un insumo de que le pongamos un sello, que es lo que se conoce en México, un sello de si contiene sodio, grasas, etc., probablemente en la segunda fase lo tengamos que poner o cuando llegue la tercera. ¿Sí? Y hablando de los neumáticos, que también es una norma de información comercial que le va a servir al usuario final, en México tenemos 2 tipos de normas del etiquetado. Hay etiquetado que es fácil, que es libre, es decir, que lo podemos realizar cuando llegue la mercancía etiquetada en origen, etiquetarla en una aduana, sacarla de una aduana y a lo mejor llevarla a un depósito fiscal y ahí llevar el etiquetado. O hay empresas que ya llevan una trayectoria de importadores en México, que ya son confiables, que pudieran llevar a cabo esos etiquetados incluso en su domicilio. Pero esos son muchos etiquetados comerciales, es decir, que son muy, muy prácticos. Pero hay una gama de ciertas normas que, adicional a la información que le podemos proporcionar a los consumidores, y que no basta con el simple hecho de colocar una etiqueta, sino que tenemos que certificar. Entonces, en el caso de los neumáticos, esta NOM les llamamos que es de certificación, es decir, que es más compleja. Hoy llega un embarque de neumáticos, llega un contenedor al puerto de Manzanillo, lo pretendo liberar, oye, pues le vamos a poner en una etiqueta la información comercial. No procede de esta forma. En este tipo de NOMs sí tenemos que hacer una proyección más anticipada, porque inclusive tenemos que anticipar muestras de un neumático, llevarlas a un laboratorio, y un organismo nos va a dar una documentación donde nos va, en concreto va a mencionar que es un producto apto para el comercio mexicano. Entonces, en el caso de los neumáticos es primero hacer una revisión, presentar muestras que cumpla con toda la característica, hasta poder obtener esa certificación. Entonces sí vamos a proceder con la importación. ¿Sí? Entonces sí hay que poner muy anticipado estos temas, desde lo ligero de poner una simple etiqueta con información establecida, concreta, que hay de la A a la Z, como se diría, los puntos a seguir, o que si bien una norma va de la mano, pero tenemos que primero certificarla mediante un organismo para poder obtener una autorización y entonces sí comercializar esos productos en México. Entonces, como ven, básicamente es esto, ¿no? Aquí es donde está como la clave. Podemos tener ya toda la operación logística, pero de repente omitimos que hay un etiquetado, nos va a demorar. Oye, no tenemos una certificación, imposible introducir el producto al mercado nacional, ¿no? Entonces aquí esa es la idea y para eso estamos, ¿no? En lo que gusten los podemos apoyar, todos estos servicios los vamos manejando. Muy bien. Entonces, fíjense, qué importante es, antes de enviar los productos, embarcarlos, como lo menciona Gerardo, hacer una revisión de lo que la fracción requiere para que estemos seguros que cuando va a llegar a la aduana mexicana no se va a detener. Muchos productos, muchos se detienen en la aduana porque precisamente el exportador desconoce, piensa que es como en su país y entonces duran semanas, y ustedes saben que cada día en un puerto
es el almacenaje más caro que se puede pagar a nivel mundial. Entonces los invitamos a que cuando tengan ya muy claro qué productos, bajo qué presentaciones y características piensan embarcar hacia nuestro país, con mucho gusto nosotros les podemos indicar cuáles son esas regulaciones y restricciones no arancelarias que deban de cumplir, qué información se requiere, cuánto tiempo demorará el trámite. Como dice Gerardo, algunos sí son entregas de muestras, otro es simplemente documentos, para que cuando llegue la carga, caramba, si de por sí nos tardamos 5 o 6 días en poder liberarla, pues que nosotros no le metamos más días porque no supimos cómo documentar la mercancía. Muy bien. Ahora, vamos a ver finalmente un esquema que pudiera también ser de interés para los exportadores que llegan con mercancía a México. Y este es el régimen del depósito fiscal, ¿no? Hay un régimen en México que permite la ley aduanera que se llama el régimen de depósito fiscal. Ya se los dijo Gerardo, por ejemplo, yo en un depósito fiscal, si mi mercancía le falta una etiqueta, porque no vino de origen el etiquetado correcto, vamos, es un tema que se puede corregir etiquetando la mercancía, ya sea en la aduana o en un depósito fiscal. También en un depósito fiscal se puede hacer el proceso de etiquetado. ¿Qué características tiene el depósito fiscal? El depósito fiscal, básicamente, las características que tiene es que se puede manejar como mercancía que viene del extranjero, ya consignada a un comprador, a un importador mexicano, o puede venir como un proveedor extranjero o como consignación de inventarios. Son los tres esquemas que se manejan en el régimen de depósito fiscal. Lo más importante es el régimen de depósito fiscal permite demorar el pago de los impuestos a la importación. Yo puedo ingresar la mercancía al depósito y no pagar impuestos. ¿Cuándo voy a pagar esos impuestos? Cuando el importador requiera esa mercancía. Pueden estar hasta 2 años dentro del almacén bajo este régimen, ¿sí? Sin el pago de los impuestos correspondientes. Incluso, si fuera el caso, esa mercancía se puede retornar al extranjero. Por alguna razón se toma esa decisión. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante es, por ejemplo, en el tema de consignación de inventarios. Vamos a pensar en el esquema de que es algo que a ustedes les puede llamar la atención. Yo tengo un cliente en México que es mi cliente ya establecido, pero fíjate que este cliente lo que me pide es que le entregue muy rápido. Es decir, él me coloca el pedido hoy y necesita que mañana o a más tardar al siguiente día yo ya le esté entregando la carga. Y tú vas a decir, oye, espérame, estoy en Ecuador, ¿cómo crees que voy a poder lograr ese objetivo? No te preocupes, hay un esquema que se llama consignación de inventarios. ¿Qué significa? Que la mercancía la puede enviar el proveedor al depósito fiscal, consignada al importador. Consignada. ¿Qué significa esto? No necesariamente ya importada, sino consignada. De tal forma que conforme mi cliente vaya requiriendo y demandando esos productos, se van haciendo las extracciones del depósito fiscal. Y en ese momento se pagan los impuestos y los derechos correspondientes y se libera la mercancía. Entonces, cuando ustedes tengan un proyecto en donde su mercado les está exigiendo tiempos de entrega muy cortos, el esquema de consignación de inventarios puede funcionar. De tal manera que la mercancía ya está en México, en un depósito fiscal, y el importador pagará los impuestos correspondientes conforme vaya extrayendo la mercancía. ¿De acuerdo? Y el otro esquema se llama proveedor extranjero. ¿Sí? Este es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el proveedor extranjero significa que yo, vamos a suponer, yo soy una empresa de Ecuador o de cualquier país del extranjero, pero todavía no tengo clientes. Sí, todavía no tengo clientes, apenas quiero desarrollar el mercado, pero ¿sabes qué? Yo quiero tener mercancía disponible, a lo mejor muestras que yo le pueda entregar a mis clientes para que las vean, inventario limitado para que yo pueda responder rápido a los primeros pedidos, pero ¿sabes qué? Primero voy a prospectar, pero cuando el cliente me diga, sí, envíame, pero necesito mañana, no te preocupes, mira, mañana te lo estoy entregando.
Entonces, el esquema de proveedor extranjero es muy similar, a diferencia de consignación de inventarios. En el tema de proveedor, todavía no tengo el cliente, pero puedo tener la mercancía en el almacén bajo el régimen de depósito fiscal y en el momento en que se requiera llevar a cabo la importación correspondiente. Además, estos regímenes, tanto el depósito fiscal como el proveedor extranjero como productos en consignación, permite también hacer el intercambio bajo diferentes regímenes que operan en México, por ejemplo, el temporal, el de la industria automotriz, que tiene un tratamiento especial porque son empresas que les llamamos en México IMEX, que ellos importan, transforman y exportan de tal manera que esa mercancía que entra a transformación y se va a retornar al extranjero no paga impuestos tampoco. O probablemente manejo en ferias, exposiciones o duty free. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres esquemas de almacenaje, que les acabamos de plantear, son importantes para empresas que empiecen a desarrollar su mercado en México y que quieran asegurar un tiempo de respuesta bastante competitivo. Adicional, como ya se los mencioné, el servicio de UVA la UVA es una unidad verificadora. La mercancía llega a la aduana y, como lo dijo Gerardo, requiere cumplir con una norma de etiquetado comercial que por razones pues que no sabemos, no lo cumple la mercancía. No hay problema, esta mercancía se traslada al depósito fiscal y ahí se le hace el proceso de etiquetado. Y el mismo depósito fiscal tenemos el servicio de la UVA, es decir, es la unidad que va a confirmar que la mercancía ya fue etiquetada y que cumple con la norma correspondiente y notificará a la aduana, oye, no te preocupes, el importador fulano de tal ya cumplió con su norma de etiquetado, la etiqueta corresponde y así que no hay ningún problema. Entonces, de esa manera también se puede agilizar el proceso de importación y liberación de aduanas. Porque, insisto, no hay almacenaje más caro que el que se paga en un puerto o en un aeropuerto. Finalmente, pues la idea es esta, ¿no? Que se le pueda agregar valor a toda la cadena. Desde que la mercancía sale en el origen hasta que llega al cliente final. Hoy las cadenas han sufrido una ruptura importante, ¿no? Creo que todos a nivel mundial lo hemos vivido de una u otra manera. Lo que se necesita es armar, estructurar cadenas de suministro que sean resilientes, es decir, que en cuanto sufre una coyuntura tengan la flexibilidad, capacidad de adecuar. Se ha silenciado el micrófono. Sí, Hola. no, es que se nos acabó la pila, no a mí, al micrófono, ¿verdad? Se le acabó la pila, hicimos un cambio rápido de micrófono. Entonces les decía, ese es el objetivo que se busca en la red Procex. Por eso se llama red Procex. ¿Por qué? Porque la promoción del comercio exterior conlleva el articular estas cadenas de suministro, de tal forma que el exportador tenga la información que se necesita. ¿Para qué? Para que su cadena nunca se detenga. El concepto logístico es ese. El concepto logístico es ese. La logística, sí, es responsable de proveerle a la cadena de todos los recursos que necesita para que esta cadena nunca se detenga. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso la logística se hace responsable del transporte, del almacenaje, del despacho aduanal, del envase, del embalaje. Pero algo muy importante, de la planeación. La logística debe de aportarle a la cadena el proceso de planeación. Es decir, adelantarnos. Ya vimos qué importante es adelantarnos a todo lo que puede necesitar nuestro producto para poder ingresar a un país como el mexicano. Sí, entonces, si yo me adelanto, si yo planeo, si yo organizo y tramito mis certificaciones, mis registros
y cuando llegue a la aduana ya está todo listo, no se va a detener el embarque. Pero si cuando yo llego a la aduana me dicen, es que le falta la etiqueta, es que no cumples con la norma, es que necesitas un permiso, pues ahí es como decimos en México, cuando la marrana empieza a torcer el rabo. Y es que yo pensé, es que nadie me dijo, es que yo creí, no, en el comercio internacional el tiempo es oro, el tiempo es costo, ¿sí? Y el costo quita competitividad a las empresas. Lo que tenemos nosotros que aprender es que tenemos que recurrir a organismos que nos permitan adelantarnos, conocer, facilitar y promover el comercio exterior. Y afortunadamente, dentro de la red Procex hemos podido articular, ¿no?, diferentes estructuras, diferentes participantes que pueden ayudar a empresas de diferentes países a atender el mercado mexicano. Y también en su momento lo hacemos en el sentido inverso, ¿no?, que empresas mexicanas puedan atender mercados de otros países. Entonces, esta es una fotografía, es una visión muy rápida, muy general del entorno mexicano. México es un país con un potencial muy importante de consumo, ¿sí? Ya ubicamos dónde están los centros de consumo, ya ubicamos cómo llegar a nuestro país, ya vimos qué conectividad hay, tenemos idea de ciertos costos que nos pueden ayudar a ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos de poder ser competitivos, ya vimos el tema de regulaciones que es muy importante para productos naturales, perecederos, de origen agroindustrial, para productos industriales. Siempre hay regulaciones y desafortunadamente, y así es nuestro país, a pesar de que México es el país que mayor cantidad de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales tiene firmados en el mundo, fíjense, somos el país líder en esto. Mayor cantidad de tratados y acuerdos comerciales, también somos un país que tiene una gran cantidad de restricciones no arancelarias. Y por eso es importante planear adecuadamente cuando voy a realizar un embarque y acercarse. Nosotros ponemos a su disposición pues el apoyo que ustedes puedan llegar a requerir y canalizarlos adecuadamente con otros especialistas que se requieran para que sus operaciones fluyan de manera integral. Acuérdense que la competitividad significa hacer las cosas mejor que los demás. Eso es la competitividad, ¿no? Hacerlo mejor que los demás para que mi producto pueda ser exhibido en cualquier anaquel, en cualquier destino del mundo. Y no nos quedemos con la frustración o con las ganas o con la idea de que si hubiera, si estos, no. Yo creo que todos tenemos un potencial. Yo siempre he pensado que la clave está en la diferenciación que nosotros le podamos agregar al producto. Y la logística debe de hacerse responsable de que ese producto llegue a donde debe de estar. Pero esa diferenciación, si ustedes la pueden desarrollar, es una ventaja competitiva. Y la logística debería de aportar a esa ventaja competitiva temas como la disponibilidad, la el tiempo de respuesta, la calidad, la presentación, la red de distribución, la cobertura de mercado, pues todo eso que buscamos todos, ¿no? Que nuestro producto esté presente en el anaquel cuando el cliente estire la mano. Muy bien, bueno, pues con esto básicamente concluimos. No sé si haya algunas preguntas o no sé cómo vayamos a continuar, mi estimado Sebastián. Sí, Mauricio, primero que nada quiero agradecerte por tu excelente intervención, por la excelente intervención de ustedes en AJR. La verdad es que el mundo naviero, el mundo de la logística definitivamente cambió. Definitivamente vimos cómo a través de la pandemia, durante la pandemia, hubieron muchos retrasos, mucho tema en puerto, falta de equipos, etcétera. Pero como tú bien lo mencionaste, Mauricio, este valor agregado que hay que darle a la cadena y que la logística tiene que aportar de su lado, es la parte donde nos vamos a hacer siempre diferentes y donde vamos a poder sobresalir del resto, ¿no? Eso me pareció muy acertado que lo hayas comentado. Y sí, ahora vamos a ver si podemos dar paso a preguntas del público. Estoy viendo el chat a ver si tenemos alguna.
No hay aquí mi chat. Ya. A ver, ¿sí me escuchas allí, Mauricio? Sí, sí te escucho. Sí. Va, perfecto. A ver, yo tenía una pregunta que quería hacer sobre el tema que mencionaste de consignación de inventarios. En los casos, por ejemplo, de exportaciones de Ecuador de líquidos o semilíquidos de granel, ya sea, llamémosle aceite oleaginosa, de pronto aceite de palma, ¿tú cómo ves el tema de los retiros de estas consignaciones de inventarios y de los retiros? ¿Se podrían hacer tipos de retiros parciales, por ejemplo, para saber dónde exactamente le caería el momento de la liquidación del impuesto? Por ejemplo, yo hago una importación, la carga llega, se decide con el importador que se va a almacenar en un depósito, como lo mencionaste, depósito fiscal, y utilizar la figura de consignación de inventarios. Saco yo, por ejemplo, lo tengo almacenado por un mes y puedo retirar 10 toneladas el día 1, pero luego el día 15 quiero retirar las otras 10 toneladas. ¿Cómo se tarificaría ese impuesto cuando me toca ya liquidarlo? ¿Por retiro parcial en ese momento o cómo? Sí, efectivamente. Mira, el régimen te permite, tú puedes ingresar, vamos a pensar, yo ingreso un contenedor con 20 tarimas, ¿no? 20 tarimas con el producto y lo tengo ahí. Yo puedo hacer extracciones, incluso hasta por botella, si ese es lo que yo necesito. Lo puedo hacer por caja, por tarima completa, como lo requiera el cliente. Aquí no hay ninguna limitante y obviamente el pago del impuesto correspondiente se hace en base del valor de la mercancía que se está extrayendo. Si mi mercancía cuesta 100 pesos y cada tarima cuesta 10 pesos y cada caja cuesta 1 peso, pues si yo extraigo una caja voy a pagar el impuesto correspondiente al peso, que es lo que vale esa mercancía. ¿Sí? Entonces, el impuesto se va liquidando conforme se va extrayendo el valor correspondiente a la mercancía. ¿Por qué? Porque cuando se ingresa con el valor declarado en la factura. Lo importante es que al final, cuando se agote el inventario, efectivamente se haya pagado el total del impuesto que correspondía al embarque completo. No hay una limitante, no hay un mínimo para las extracciones, puede ser lo que el cliente necesita y únicamente considerar que son, obviamente yo creo que nadie va a ingresar una mercancía al almacén por 2 años, pero 2 años es el tiempo máximo que puede permanecer en este régimen. ¿De acuerdo? Está clarísimo. Muchas gracias por la explicación, Mauricio. Listo. Tenemos una persona, Alejandro Chot, tiene una pregunta, la mano, tiene el micrófono habilitado, puede abrirlo para pasar su pregunta en caso de que desee hacer. Muchas gracias, Mauricio. Yo ahorita estoy tratando de hacer una negociación de aguacate de México para Estados Unidos. Nosotros exportamos pitahaya y también piñas de Ecuador para Estados Unidos, pero ellos quieren venderme en precio CFR puesto ahí en Houston, ¿no? ¿Qué tan recomendable tú le ves esa negociación? A ver, ¿cuál es tu nombre, perdón? Alejandro. Alejandro, a ver, el origen de la mercancía es Ecuador. No, es México. Destino, ¿perdón? Es México el origen. Ah, de México a Houston, dices tú. Ajá. Ok. Pues mira, si me preguntas desde el punto de vista logístico, es una operación que es muy viable. Realmente es una operación, no te voy a decir de rutina, pero es una operación que se lleva comúnmente en nuestro país. De todo lo que es la zona del Bajío y la zona centro, que es donde están los principales centros aguacateros en este país, se exportan millones de toneladas al año a Estados Unidos. No hay, yo te diría, es una operación normal, de rutina, para poder llegar a Estados Unidos. Ya. Por el tema de los permisos y todo, bueno, si es CFR la negociación puesto ahí en McAllen, en Houston, entonces tú le ves viable, ¿no? Claro, me imagino que será una operación terrestre, ¿no?
Sí, va por camión, por contenedores. Sí, entonces es una operación CPT. CPT es el Incoterm correcto, CPT Houston. Y te digo, el tiempo de tránsito entre probablemente la zona del Bajío, de Michoacán, no sé si sea Michoacán o sea, puede ser Veracruz también, ¿no? Con aguacate, o acá Sí, de Morelos. De Veracruz, probablemente el tiempo de tránsito sea, estoy pensando, pues son unas 10 horas a la frontera, ahí a Laredo, y de Laredo a Houston son 2 horas en camión. Y a lo mejor tardas un día en el proceso de despacho aduanal. Ya. Oye, entonces es factible, porque bueno, estamos negociando con factoring también, ¿no? Ajá. Ok, sí, sin problema, ¿eh? Lo que necesites de información con mucho gusto. Es una operación que no tiene mayor problema el aguacate para ser exportado a Estados Unidos. Muchas gracias, Mauricio. De nada. Aló, Mauricio. Hola. Sí, bueno, yo también quería hacerte una consulta sobre el tema de las frutas. Ya, para lo que serían mango, frutas o congelados, por ejemplo, pescado, ¿cómo es el puerto más eficiente para el manejo de estas cargas? Para el manejo del producto perecedero, nuestra sugerencia es que lo hagan a través del puerto de Manzanillo. Es el puerto que tiene la mejor infraestructura para el manejo de productos perecederos. ¿Sí? De acuerdo. No sé cuál sea el destino final de la carga. Habría que verlo, ¿no? Pero la recomendación es el puerto de Manzanillo. Sí, si fuese la Ciudad de México, desde luego por Manzanillo. Sí, claro, entonces no hay ningún problema. Sí es Manzanillo el adecuado. Acuérdate que Manzanillo tiene dos empresas que prestan el servicio de manejo de carga de temperatura controlada. Y eso, pues al final es una garantía de que la mercancía no va a sufrir variaciones y puede llegar al destino final sin problema. Ok. De acuerdo. Sabes que, aunque la pregunta es un poco rondante sobre el puerto seco de Monterrey, no sé si mencionaste algo, pero quería hacerte una pregunta muy general de cómo funcionaba exactamente. Mira, en el tema de puertos interiores en México, hay varios. No solo está el de Monterrey, tenemos, por ejemplo, el de San Luis Potosí, tenemos el del Bajío, que también es el puerto interior de Silao, tenemos en Toluca, Puerto México, hay otro en Puebla. ¿Estos cómo funcionan? Estos puertos interiores son unas aduanas que existen internas en nuestro país. No están en la frontera ni en el puerto, sino que están en el interior del país. Entonces, en estos puertos tú puedes hacer el proceso de desaduanamiento de la mercancía con la idea de que no tengas que quedarte con tu mercancía ya sea en el puerto o en la aduana fronteriza, invertirle 5 o 6 días para que se haga el despacho, sino que la mercancía se mueve directamente a estos puertos interiores y ahí tienes la facilidad de poder hacer tu desaduanamiento con mayor eficiencia. Para eso sirven los puertos interiores, tanto para el proceso de importación o para el proceso de exportación. Tú puedes documentar tu carga en este puerto seco y de ahí ya cruza la frontera sin ninguna restricción y llega al destino final. ¿De acuerdo? Entonces hay varios, y dependiendo de la ubicación, pues también son las gamas de servicios que prestan, ¿no? El puerto interior, por ejemplo, el interpuerto que está ahí en Monterrey, en Escobedo, pues está muy enfocado a la carga industrial, porque esa es la vocación del mercado de Nuevo León. Pero, por ejemplo, en el Bajío, en el puerto interior de Silao, hay infraestructura para manejar otro tipo de productos, así como en el puerto, lo que se llama Puerto México en Toluca. ¿De acuerdo? Incluso en la Ciudad de México está Pantaco, ¿no? Tenemos la terminal de Pantaco en la zona metropolitana que también funciona como una aduana. Sí, también el Pantaco funciona como una aduana donde puedes hacer tus procesos de desaduanamiento. Se recomienda mucho, sobre todo cuando manejas cargas por ferrocarril,
para no saturar las aduanas fronterizas, utilizar este tipo de infraestructura. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias por tu explicación, Mauricio. Eso que tengo una pregunta de carácter normativa, me parece que pronto Gerardo me va a poder ayudar. En el tema de cumplimiento de la NOM 51, ¿se requiere obligatoriamente para cada exportación el documento constancia emitido por una unidad de verificación acreditada o se puede utilizar el mismo para varias exportaciones? Hola, ¿qué tal? Mira, hablando propiamente de la NOM 51, propiamente lo que te avala es la etiqueta, o sea, la información que ya debe de venir en el embalaje. Como lo mencionaba, la NOM 51 tiene ciertas descripciones, cierta forma de cómo estipular la información, desde cantidad, el tipo de letra, yo te diría hasta el tipo de letra debe de ser homologado. Oye, mi producto compete de colocarle 1, 2, hasta 5 sellos. Menciona el tamaño, la característica. Si el producto es muy pequeño, te permite, por ejemplo, sustituirlo, etc. O sea, pero la NOM 51 propiamente es que debe de corresponder la información para que pueda internar al país. Esa NOM no forzosamente requiere una certificación. Ajá, esas son de las NOMs que son con el simple hecho de etiquetar, estamos cumpliendo. Eso es lo que te va a verificar en todas las aduanas. Por ejemplo, lo que llamamos reconocimiento aduanero, es decir, es cuando se libera una mercancía en X aduana, le toca semáforo rojo como en un aeropuerto y nos toca revisión. Entonces, la autoridad mexicana, ¿qué es lo que hace? Oye, traes un producto que cumple con la NOM 51, lo que va a hacer es revisar que cumpla con el llenado, que cumpla con la plantilla establecida. Mientras tengamos todos los datos que corresponden a lo que dice la NOM, no sucede nada y avanzan los productos. Pero ahí no requerimos como de un documento oficial en esa. Hay muchas empresas que lo hacen, no te voy a decir que no. Hay muchas empresas que certifican como para tener más seguridad de homologar el etiquetado, pero no es un requisito en este caso de esta norma. Gracias por la explicación, Gerardo. Y de hecho, fíjate que de hecho, lo que te puedo decir es que lo recomendable es que venga etiquetado de origen. En realidad es una etiqueta muy sencilla, tampoco es que deba traer muchas formulaciones. Nada más es decirte, mira, ¿qué producto es? Ah, mira, debe de contener esta información. Los datos del importador, el contenido, el origen de la mercancía, a lo mejor algún cuidado o algo para uso, si es para uso humano, alguna indicación, y listo. Con eso se cumple, ¿sí? Y entonces, si hay gente exportadores que quieran conocer, es nada más cuestión de que nos digan qué producto es y nosotros les decimos, mira, tu etiqueta debe de contener esta información. Oye, ¿cómo? Pues no te preocupes, mira, aquí te mando un ejemplo, ya tú adáptalo al producto que vas a importar. Y con eso se cumple el etiquetado. El etiquetado lo verifica, en México existe la figura, yo no sé en Ecuador si lo haya, de un agente aduanal. El agente aduanal es como el representante del importador en la aduana, ¿de acuerdo? Es el que da fe que los documentos, la mercancía, los valores declarados, etcétera, etcétera, todo cumpla y todo esté perfectamente bien documentado, ¿no? Entonces el agente aduanal figura como un aval de que la operación es correcta y está bien estructurada y se está pagando el impuesto correspondiente y cumple con todas las normas que se requieren para que se pueda importar la carga. Entonces, eso facilita mucho, ¿por qué? Porque hay muchas mercancías que no son verificadas por la autoridad, ¿eh? Acuérdense, pues, como sucede en todos los países, es bajo el porcentaje de embarques que los inspecciona la autoridad. Todo es que el importador es el que está dando fe de que las cosas se están cumpliendo. Entonces, como dice Gerardo, si te toca un reconocimiento aduanero, entonces sí, la autoridad te va a verificar. Pero si no, no hay ningún problema. Mientras la etiqueta cumpla con la información que se requiere, ya no requiere ningún otro tipo de permiso o certificación. Muy bien. Muy bien. Listo. Jenny Almeida tiene una pregunta, está el micrófono abierto. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente bien. Ay, gracias. Bueno, yo exporto fruta también
pero en este momento me están pidiendo maracuyá y obviamente también la naranjilla. Yo quiero hacerlo como fruta fresca. Quisiera saber, qué permisos. Entiendo que solo se puede, que está permitida la pulpa de fruta, pero a mí me están pidiendo la fruta. ¿Cómo podría ser? ¿Qué impuestos serían? ¿Cómo nos podemos contactar con ustedes? Para un poquito más directa el asesoramiento. ¿Qué me puedes decir, por favor? Gracias. Sí, claro. Mira, como todo el tema regulatorio está establecido mediante la clasificación nacional, es decir, quieres traer la fruta propiamente fresca. No te estoy oyendo yo acá. Te estoy escuchando. ¿Puedes hacer un poquito más la...? ¿Ahí me escuchas? Ahí mejor, por favor. Perdóname, es que se me movió aquí el micrófono. Comentaba, para nosotros conocer el regulatorio, todo lo que debamos cumplir depende de la clasificación arancelaria. Es decir, ahorita yo mencioné, oye, para frutas frescas, en principio te diría, requerimos con un certificado fitosanitario, que está homologado entre la autoridad de Ecuador, en este caso, con la autoridad en México. Es decir, las dependencias que se dedican a lo de agricultura proporcionan información, en este caso de exportación en Ecuador, que debe de empatar para hacer la importación en México. Pero esto lo vamos a definir mediante la fracción arancelaria, mediante la clasificación. Es decir, hoy me dices, como te comentaba, oye, es que nada más sé que requiere la pulpa y entonces para la fruta, entonces necesitaríamos la información de esa fruta, ok, es fresca, cómo es, clasificamos y una vez que tenemos el código arancelario, pues vamos a determinar exactamente qué regulación vamos a cumplir para introducir el producto a México. Pero en principio te diría, probablemente sea un certificado fitosanitario, que lo mencioné ahorita, una inspección, es decir, cuando llegue a México lo va a revisar una autoridad físicamente y vamos, pues todo es documental, ¿no? Pagar derechos, etc. Obviamente, en México se hace una revisión previa, es decir, algo que se llama en México como hoja de requisitos fitosanitarios, en este caso, donde la misma autoridad ya nos dice, oye, ¿quieres importar esta fruta? Pues me debes de presentar un documento de origen que tenga A, B y C, o sea, que tenga esta información. Cuando llegue ese certificado con la información que yo te solicito, entonces la reviso y te digo que todo está perfectamente y te otorgo la autorización para internarlo al país. Ahora, me parece bien. Primero, la partida es la 0810-901020. Y respecto a este certificado de origen, si es que puedo enviar tal vez inicialmente muestras. Claro, aquí no hay limitante, o sea, yo te diría, el tema de muestra, entendemos muchas veces que quieres introducirlo, desafortunadamente para manejos de aduanas, pues en ocasiones no hay diferencia, o sea, quieres traer 1 kilo de producto o un contenedor con 20 toneladas, pues prácticamente es clasificarlo igual y cumplir con lo mismo, ajá. Porque hablar de muestras ya sí está en México es algo muy encajonado que debe de tener ciertas características para entonces sí considerarlo muestra. Sabemos que todos los productos pueden ser muestras, pero desafortunadamente hay muchos de ellos que si bien son muestras, se tiene que hacer el manejo, nuevamente como lo dije, como si estuvieras importando hoy un contenedor completo. Ahí para complementar, ¿cómo está? De mucho gusto, Marcelo Pasos, jefe de la oficina comercial, les saluda. Estamos tratando justamente los protocolos sanitarios de acceso para maracuyá. No está habilitado todavía, tampoco para naranjilla. Esos son procesos que se negocian de gobierno a gobierno. Por ejemplo, el mango está habilitado, pero no está para las otras frutas que usted nos acaba de indicar. Existe una lista priorizada, la pitahaya se está negociando en este momento, flores cortadas, arroz, pero el maracuyá todavía está en una lista que tomará un poquito más de tiempo para lo fresco. Y bien lo dijo, cuando ya está procesado, cuando se lo transforma en pulpa, ahí no vamos a tener inconveniente. Y ahí más bien ya los temas regulatorios pasan incluso a una institución distinta que se llama COFEPRIS, ya no SENACICA. Ahí me corrigen nuestros colegas, por favor, de AJR, porque en realidad ahí es donde hemos encontrado más trabas
cuando ya tenemos productos procesados por un tema no solo del cumplimiento de la norma de etiquetado, también justamente por otro tipo de regulaciones de empaque, de tipo de paquetes y muchos que se refieren a tramitología. Así que eso es lo que le podría añadir a esta pregunta tan importante y tan válida. Yo le agradezco, era específicamente el tema de estas dos frutas. Básicamente como pulpa, entiendo que necesita etiquetas y diferentes empaques. ¿Dónde puedo tener yo esa información o para ir puliendo mi producto? Sí, nosotros hemos ya asistido a otras empresas que han tenido la misma intención, así que será un gusto. En la invitación, en el banner de este seminario está mi correo personal, mpasos@produccion.gov.es, y con todo gusto aquí estamos en un equipo que le podremos dar todos los requisitos para la exportación del producto de su interés. Le agradezco, voy a comunicarme con ustedes. Gracias. Sí. Muchísimas gracias por motivos de tiempo. Sí, tenemos unas preguntas adicionales, pero ya tenemos que cerrar el webinar. No sé si quisieran dar unas palabras de despedida, Mauricio, Marcelo. Sí, bueno, ya nada más para que nosotros podamos concluir, agradecer la presencia de todos los participantes y ahí está nuestro correo electrónico. Con mucho gusto, cualquier duda, cualquier consulta que se requiera, estamos para servirles, tanto Gerardo como su servidor. El correo de Gerardo es con el mismo dominio, únicamente es gerardocarrasco@jr.com.mx. Muchas gracias y buen día para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Estupenda toda la explicación, la presentación. Mauricio, muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes y a todos los asistentes, pues también esperamos sus correos electrónicos para poder asistirlos y siempre sabemos que podemos contar con AJR y bueno, en su red de empresas que forman esta red de promotores de comercio exterior. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a todos los asistentes. Listo, muchísimas gracias a todos los presentes. Les recuerdo que la grabación de este video, de esta capacitación se las enviaremos en 5 o 7 días laborables. Tengan una excelente tarde.